Pues empezamos. Vamos a ver cómo aplicar BDD para pruebas de aceptación desde Profile. ¿Qué vamos a ver? Hemos separado este webinar en 5 partes, ¿vale? Una introducción, contando un poco quiénes somos, los ponentes, hablar de BDD, Gherkin, algunos objetivos y beneficios de estas metodologías. ¿Vale? Vamos a escribir un caso de uso, ¿vale? Un ejemplo del blog de Profile. Y vamos a apoyarnos en Jira para dejarlo documentado. Y va a ser pues, escrito en lenguaje natural Gherkin. Otro punto, vamos a hablar de toda la parte de backend, de la configuración que necesitamos para ejecutar las pruebas automáticas. Y en el último punto, pues bueno, vamos a hacer la prueba real y vamos a examinar los resultados. Así que ese es el índice planteado. Y bueno, me presento. Soy Miguel Ángel Villar Gutiérrez, soy ingeniero informático y me dedico a la gestión de proyectos con metodologías ágiles. Y con esto le paso la palabra a mi compi José Luis para que se presente. Hola, buenas. Pues yo soy José Luis, soy ingeniero informático y tengo experiencia trabajando en proyectos con Java y JavaScript. Y te devuelvo la palabra, Miguel Ángel. Perfecto. Pues lo dicho, empezamos y vamos a ver, pues, ¿qué es BDD? También llamado desarrollo guiado por el comportamiento y simulando casos de uso para conseguir pruebas de aceptación. Vale, ¿qué es BDD exactamente? Ahí está escrito un poco lo que es cada sigla, ¿vale? Y es desarrollo guiado por el comportamiento, un proceso de desarrollo de software que surgió a partir de desarrollos guiados por pruebas, como sonarán TDD o ATDD, ¿vale? La base del BDD es que se trabaja con el lenguaje Gherkin, que es un lenguaje específico de dominio, y muy importante, es no técnico, y el objetivo de este lenguaje es que está diseñado para resolver un problema muy específico. En este caso, Gherkin lo que quiere hacer es solucionar el problema de la comunicación entre perfiles de negocio no técnicos y perfiles técnicos, desarrolladores, arquitectos, diseñadores, a la hora de trabajar, pues eso, bajo este enfoque BDD, desarrollo guiado por el comportamiento, escribir ejemplos. Entonces, los principales objetivos, sin duda, es la comunicación entre equipos de negocio y equipos técnicos de desarrollo, ¿vale? Es escribir los casos de uso con ejemplos reales, que este equipo peticionario de negocio, pues escriba esos casos de uso. Y estar dentro de un marco ágil. Esto cuadra perfectamente con metodologías ágiles de desarrollo de proyectos, como puede ser Scrum, Safe y demás, ¿vale? ¿Qué beneficios nos aporta? Pues bueno, tener una documentación viva. Al final, si tenemos estos ejemplos escritos bajo un lenguaje natural que es entendible por todo el mundo y se van ejecutando con pruebas, a la vez que se ejecuta, se va guardando el resultado y se queda como una documentación viva. Si en el futuro se cambia el caso de uso de la funcionalidad, pues se reescribe el caso de uso y se vuelve a lanzar la prueba. Entonces, se genera ese informe y esa documentación viva. Y con esto, además, pues conseguimos las pruebas automáticas de aceptación. Cada vez que desarrollamos una nueva funcionalidad, pues escribimos cómo se debería de comportar y escribir la implementación para que sea automática la prueba. Y una vez que esté la prueba de aceptación, la funcionalidad esté ok, pues bueno, se mezcla el código, se despliega en producción y demás. Y además, estas pruebas automáticas se convierten ya en pruebas de regresión. Es decir, si sacamos una segunda, tercera, cuarta funcionalidad nueva, vamos a poder ejecutar las pruebas automáticas de las funcionalidades ya desarrolladas, ¿vale? Entonces, al final es lo que aporta valor, es ahorrar mano de obra también en ejecutar pruebas. Vale. Y lenguaje Gherkin, pues bueno, principalmente para escribirlo de esta manera, estos casos de uso que hemos explicado, ¿vale? Yo quiero poner mucho foco en los pasos, ¿no? Que es given, when, then. ¿Qué es cada cosa? Pues given, es una precondición. Es una precondición para que se puedan ejecutar acciones. Es decir, given, dado que soy un usuario de banca con mi DNI y mi password, voy a acceder a la posición global. Es cuando, when, escribir las condiciones que se van a ejecutar es para acceder a la posición global y hacer una operación, por ejemplo, una transferencia.
Y el objetivo es el DEN, que es el resultado esperado de las acciones ejecutadas en buen. Es decir, si hemos dicho que hacemos una transferencia desde cuenta origen, cuenta destino, con la cantidad, con clave de operaciones, etc., etc., el resultado es pues, que se quite la cantidad de nuestra cuenta y se ejecute la transferencia, además de un informe, un resultado o algo. Y con esto abro la página web oficial de Cucumber, donde habla de la sintaxis de Gherkin, ¿vale? Para contar un poco más de detalles y en plan rápido, para el que tenga más curiosidad y quiera profundizar en este tema, pues vaya a esta página de referencia, ¿vale? La página oficial. Aquí nos cuentan un poco lo que son las palabras que se utilizan para escribir estos escenarios, estos casos de uso, ¿vale? Donde está la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Pues bueno, una descripción. Por ejemplo, hacer una transferencia podría ser una funcionalidad. Luego, pues, se desglosa en diferentes casos de uso. Transferencia positiva, transferencia negativa, etc. etc. ¿Vale? Aquí habla también de las palabras de, bueno, se pueden poner unas reglas para que se hagan los casos de uso. Pero he de decir que yo esto lo he usado poco las reglas. Entonces, lo que más se utiliza, bueno, una vez que esa funcionalidad descrita, puede haber muchos ejemplos. Una transferencia, pues como decía antes, transferencia positiva, negativa, pues todo eso lo ideal es de escribirlo de forma separada. Los pasos principales que he explicado antes, given, when, then, y si se escribe un caso de uso quizás más largo o más complejo, nos debemos de apoyar en las palabras and y but. Por ejemplo, aquí si me voy a and, aquí es un escenario donde se utiliza dado que una tienda y tengo huevos y tengo leche y tengo mantequilla, lo correcto es que la precondición nos apoyemos en los ands, para que no sea una frase súper larga, para que el técnico desarrollador que la lea lo entienda mejor. ¿Vale? Igual que el when y el then, también podríamos apoyarnos en la palabra and o but. Background, un tema importante, background, dado que se escriben escenarios, diferentes escenarios, el background es el escenario por defecto. Es decir, si yo quiero hacer una transferencia y luego quiero hacer una carga de una tarjeta en una aplicación como funcionalidad, mi background siempre va a ser loguearme y llegar a una posición global. Entonces, para no reescribir todo el rato, loguearme y hacer X acciones, pues hacemos un escenario de background. Dado que soy un usuario de banca retail con mi DNI y tal, accedo a la posición global. Y punto, ese es mi background. Los siguientes escenarios, parto ya, estoy logueado en la aplicación. ¿Vale? Eso creo que es bastante importante y se utiliza bastante a la hora de ejecutar pruebas automáticas. Y escenario outline, esto es para cuando existen varios ejemplos. Como vemos aquí esta tablita, si queremos hacer una transferencia o algo, pues bueno, lo ideal es hacerlo con diferentes cantidades, ¿no? Una cantidad quizás muy alta para que sea el típico error de no tiene saldo en cuenta, o, por ejemplo, una cuenta que está mal escrita, pues que nos avisen. Pues, no vas a escribir, si tienes que hacer 20 pruebas, no vas a escribir los 20 casos de uso. Escribes el caso de uso, te apoyas en variables y en la tablita lo ponen los ejemplos. Cuenta origen, cuenta destino, cantidad, por ejemplo. Vale. Y con eso, pues, más o menos hemos dado una explicación de la guía de referencia de Gherkin y volvemos a la presentación para ir a la siguiente slide y entiendo que lo veis, que pierde un poco la visibilidad, que he dado modo presentación. Aquí he puesto una captura de pantalla de Jira, donde una figura, Product Owner, Business Analyst, un QA funcional, escribe el caso de uso para conseguir la prueba automática. Esto se puede convertir en un commit en el repositorio de código, Bitbucket, GitLab, GitHub, el que sea, y que quede aquí perfectamente trazado. Y este escenario, como vemos aquí una capturita que tengo aquí en verde, pues se queda con los colores de un escenario con su background y con su escenario, siempre pongo el ejemplo de transferencia, de cuenta destino, cuenta destino, cuenta origen, cantidad, email, porque si se envía un email, pues habrá que tener la dirección a donde se va a enviar. Vale. Y con esto vamos a escribir un caso de uso
simulando el funcionamiento en el blog de Profile, que es la prueba que hemos preparado, ¿vale? Exactamente, voy a abrir aquí el blog de Profile para contar un poco en detalle lo que vamos a escribir como caso de uso. Pues, como caso de uso es acceder al blog, en este caso es como la página web es pública, no hay ni usuario ni contraseña, es llegar a la sección de blog, seleccionar una categoría o varias, fíjense todas las categorías que hay. No vamos a escribir un caso de uso por cada categoría, escribimos un caso de uso para todas las categorías y ponemos los ejemplos, ¿vale? Y lo que se pide es un poco caer en esta página principal de categorías de blog de Profile e ir a una categoría, por ejemplo, Big Data, y pulsar o ver que la noticia o el artículo se ha escrito y se ve correctamente. Esta sería un poco la prueba que se va a hacer, el caso de uso que vamos a definir. Vale. Vengo a la presentación y me abro para apoyarme en una herramienta en Jira Cloud, herramienta de gestión de proyectos, y siendo la figura de, como he dicho antes, o Product Owner, Business Analyst o QA funcional, necesito escribir el caso de uso. Bueno, la manera correcta, así en plan simplificado, crearía una historia de usuario, ¿vale? El título de la historia de usuario, pues bueno, pues caso de uso de blog, de profile, caso de uso de profile, por ejemplo. Y aquí escribiría en Cucumber, en Gherkin, la prueba automática que quiero conseguir o el caso de uso que se va a hacer. Un poco lo que he explicado antes. Aquí voy a hacer un poco de trampas y para no escribirlo me lo voy a copiar. A ver, quito modo presentación. A ver. Que me está jugando, me está haciendo algo raro el PowerPoint de Google. Vale, estoy en esta presentación y me lo copio. Esta es la definición, la explicación, el caso de uso que se va a implementar. Vale. Y esto, pues bueno, si en esta figura de Product Owner o Business Analyst o QA funcional, pues le asigno la tarjeta, la historia de usuario, a nuestro compañero de desarrollo. Desarrollo backend, frontend, incluso implementador QA para implementar casos de uso, casos de prueba. Vale, entonces aquí, para hacer la prueba, pues le asigno la tarjeta, tarea, historia de usuario a José Luis. Y con esto a él le llegaría, pues te digo, email, mensaje, o sabe que lo tiene pendiente. Vale, no está visible aquí porque estoy en la vista de tablero. Esto es porque todavía no hemos arrancado un sprint y vería aquí la tarjeta en la pila del backlog, ¿vale? Que está creada. Bueno, si quisiéramos arrancar un sprint, pues bueno, la subiría, verificaríamos varias tareas y las subiríamos aquí al sprint y le daríamos a iniciar. Y con esto, apoyándonos en esta herramienta, pues vuelvo a la presentación y ya, pues la siguiente slide es ya ver la parte más técnica de configuración y le paso la palabra a José Luis. Así que todo tuyo. Vale, pues muchas gracias. Pues ahora vamos a empezar con la parte más técnica. Voy a compartiros yo pantalla. Vale. Vale, ahora se ve. Se ve la presentación ahora. Sí. Vale. Entonces, para realizar la implementación de esta automatización de este caso de uso, se puede utilizar muchos stacks tecnológicos. El que vamos a ver aquí se basa en utilizar Java como lenguaje de programación y además nos vamos a apoyar en el framework de JUnit 5 para realizar las distintas aserciones sobre la prueba, así como también para ejecutar las pruebas. Y luego vamos a utilizar Cucumber para Java, que es un framework que nos permite vincular entre la feature y el lenguaje Java
Y además, para la parte de interactuar con el browser real, vamos a utilizar Selenium, que es uno de los frameworks más utilizados para este fin. Os dejo también por aquí en la presentación una serie de recursos relacionados con el tema que estamos hablando hoy, unos artículos del blog de Profile sobre cómo automatizar pruebas en entorno BDD y también mi repositorio personal de Git, donde podéis descargaros los ejemplos. Vale, a continuación, pues vamos a pasar a ver un poco de código. ¿Veis el eclipse, verdad? Sí, lo vemos. Vale, gracias. Para desarrollar esta automatización, nos hemos creado un proyecto Java basado en Maven. Entonces, como dependencias de Maven que vamos a utilizar, las vemos aquí en el POM, pues vamos a usar las de JUnit y de Cucumber. En concreto, vamos a usar la implementación de Cucumber para Java, que como os decía, soporta distintos lenguajes. También vamos a utilizar un bridge con JUnit, que es esta dependencia del Platform Engine. Vamos a utilizar Pico Container, que utilizaremos para inyectar dependencias en las clases, que veremos a continuación. Más dependencias de JUnit, la JUnit Jupyter y también el API de Selenium. También vamos a configurar una librería interesante para los reports que generan estas pruebas, que se llama Stance Reports, que permiten, en lugar de la librería estándar, estos permiten informes un poco más detallados, como incluir capturas de pantalla en los casos de prueba erróneos, etc. Vale. El siguiente fichero que vamos a ver es el fichero feature, donde incluimos la descripción en lenguaje Gherkin que preparó Miguel Ángel. En este caso, como hemos visto, vamos a usar un escenario outline de forma que nosotros escribimos la prueba de acceder al blog de Profile con las categorías de Big Data y desarrollo web. Si usáramos escenarios, tendríamos que hacer un copy-paste con cada uno de estas características. Así lo tenemos todo agrupado en un caso de uso y a la hora de ejecutar, pues Cucumber va a saber que tiene que hacer la prueba con estos datos. El siguiente punto interesante es la clase Blog Step Definitions, que en esta clase es donde vamos a hacer el mapeo entre los steps de Gherkin y Java. Ese mapeo se hace a través de las anotaciones que nos proporciona Cucumber, given, when, and, then y todas las palabras claves posibles del lenguaje están disponibles en modo anotaciones. Y en el texto de la anotación es el texto que tenemos en la feature. Decir, como caso especial, que cuando tenemos una variable de entrada, en el caso de prueba, eso se resuelve con una expresión regular y se traduce en Java como un método que recibe un parámetro, en este caso, el nombre de la categoría. Más cosas que tenemos aquí. Tenemos que esta clase la hacemos depender de otras clases para en lugar de hacer todo el código Java en cada uno de estos métodos de aquí, pues vamos a aplicar las buenas prácticas de programación para tener la funcionalidad separada. Entonces, para tener la funcionalidad separada, como os comentaba, hay el framework Pico Container que nos permite hacer inyección de dependencias. Los que conozcáis Spring, pues digamos que esto es lo mismo de una forma muy similar, pero más adecuado al uso de Cucumber. En este caso estamos inyectando el test-context-setup, que es una clase que necesitamos en esta a partir del constructor.
Otra clase que necesitamos configurar para el ejemplo es la test base. En esta clase lo que vamos a encapsular es Selenium. Para trabajar con un navegador concreto necesita instanciar un driver concreto para ese navegador. En este ejemplo, nosotros vamos a ejecutar nuestra prueba sobre Chrome. Por eso instanciamos aquí el Chrome driver. Pero están soportados los navegadores estándar más habituales. Si quisiéramos ejecutar sobre Firefox, pues tendríamos que utilizar otro driver distinto. Y además tenemos que descargarnos un driver para la versión concreta del navegador que vamos a usar, que es este driver de aquí. Esto se descarga desde la página oficial de Selenium. Otra clase que vamos a revisar es esta clase BlockPage, que en esta clase lo que hacemos es encapsular toda la lógica de acceso a Selenium. Esta clase depende del driver que hemos configurado y en Selenium, cuando queremos acceder a distintos elementos de las páginas, disponemos de la clase by. La clase by lo que nos permite es acceder a los distintos elementos mediante expresiones XPath, mediante nombres de clases o los selectores típicos. Entonces, en nuestro caso concreto, necesitamos acceder al link de acceso al blog de profile mediante esta expresión XPath. También vamos a necesitar aceptar las cookies que nos preguntan. Eso lo hacemos mediante sus selectores CSS. Vamos a emplear también el select que nos enseñó Miguel Ángel de las categorías para poder inyectar la categoría deseada. Y vamos a necesitar también el enlace del primer artículo al que accedemos por nombre de clase y el título del artículo, que en este ejemplo sencillo lo vamos a utilizar para verificar que de verdad se nos carga el artículo seleccionado. Algunos métodos que tenemos aquí son cuando nosotros necesitamos simular el clic en el blog, entonces recuperamos el elemento a partir de la expresión que os acabo de enseñar y le hacemos clic. Y aquí vamos a necesitar también clicar en aceptar las cookies. Aquí hay un concepto en Selenium que son las esperas, que hay distintos tipos de esperas porque estamos trabajando con asincronismo. Hay diferentes estrategias y os recomiendo al que tenga mayor interés que consulte la documentación oficial. Aquí, en concreto, estamos esperando hasta que el elemento aceptar cookie sea clicable y esperamos unos 2 segundos porque es más que suficiente, pero hay distintas estrategias de espera. Este otro método de seleccionar categorías, ¿os acordáis que vamos a recibir el nombre de la categoría? Entonces, nosotros buscamos el elemento select, creamos un objeto que tiene Selenium para soportar el uso de select y lo que nos proporciona es este método que lo que hace es que selecciona a partir del nombre de la categoría ese elemento en el select. Otros métodos que usamos es el de seleccionar el primer artículo para luego clicar, lo buscamos y hacemos clic y este método de aquí buscamos que el artículo cargado tenga un título y si lo tiene pues devolvemos true. Si volvemos atrás a nuestra clase de Step Definitions, vemos que los steps de Gherkin se traducen en delegar en métodos de nuestro blog page. Aquí hacemos clic en el blog, aquí el seleccionar categoría, seleccionar primer artículo y este es uno de los métodos más interesantes donde podemos ver que podemos hacer aserciones de JUnit con los valores esperados. Aquí hacemos un assert true para ver que la página que cargamos tiene un formato de título del blog. Más cosas que nos proporciona Cucumber es la posibilidad de definir hooks. Los hooks son elementos que nos permiten hacer cosas antes y después
por ejemplo, de cada escenario, o antes y después de cada step de los escenarios. En este que tengo aquí, este método lo que haría es, después de todos los escenarios, cerrar el navegador. Ahora lo tengo comentado porque luego para la prueba, si no, se encierra el navegador y no vemos lo que está pasando. Pero la implementación normal sería cerrar las pruebas. Y este add screenshot se ejecuta después de cada step y para la librería extend_reports que hemos incluido en nuestras dependencias de Maven, lo que hace este método es comprueba después de cada step si el escenario ha fallado. Y si el escenario ha fallado, lo que hace es que toma una captura de pantalla de ese momento y lo añade para que más tarde salga en el informe. Esto es muy útil en entornos donde tenemos muchas features que estamos probando y si hay algún fallo, pues es muy útil poder ver en el informe la captura de pantalla de justo el momento en que ha fallado. Y ya como última de las clases que tenemos que configurar está el runner de JUnit. En este caso es un poco particular, adaptado a Cucumber. Tenemos una suite donde incluimos la engine de Cucumber para que JUnit sepa que vamos a trabajar con él. También configuramos en qué lugar del ClassPath tenemos los ficheros de features y configuramos algunas propiedades que nos sirven para indicarle que queremos generar determinados informes con las pruebas. Vamos a generar informe básico en HTML y también en JSON y XML. Los JSON y XML se suelen utilizar como entrada, como elementos estructurados de entrada a otras herramientas. Y además configuramos que vamos a utilizar la librería extend_reports. Configuramos también el paquete base donde vamos a tener las automatizaciones. Y una cosa que no os he comentado antes en el fichero de feature, podemos definir etiquetas para que en proyectos donde tenemos muchos ejemplos, elegir qué casos queremos ejecutar en cada ejecución concreta. Aquí, por ejemplo, este proyecto utilizo tanto para cosas del blog como de otros ejemplos. Entonces, lo que hice fue definir una etiqueta blog, de forma que en blog feature, si se anota aquí este caso como blog, ahora cuando ejecutemos, solo nos va a ejecutar los casos de prueba del blog. Para ejecutar la prueba, ejecutamos como un test de JUnit normal y lo que nos va a hacer es, en este caso, nos va a levantar el navegador, 2 instancias, y automáticamente va a estar haciendo las acciones que nosotros le hemos indicado. ¿Veis que está ejecutando cosas? Vale, parece que ya ha terminado. Vemos que en esta instancia hemos cargado el primer artículo de desarrollo web y en esta instancia hemos cargado el primer artículo de Big Data. Y también vemos en los resultados del test que todo ha sido correcto. Vemos aquí que están todos OK. Como hemos configurado los ejemplos, podemos ver los resultados de ejecución. Este es un ejemplo de ejecución donde el ejemplo sencillo en HTML, donde vemos un resumen de la ejecución y vemos la feature que hemos ejecutado. Aquí, si os fijáis, nos pone simplemente lo mismo que tenemos en el fichero de feature. Sin embargo, si utilizamos extend_reports, vemos que en extend_reports nos resuelve los casos que realmente ejecutamos. Vemos que tenemos experiencia de uso en el blog y tenemos nuestras 2 ejecuciones. La primera que ataca a desarrollo web y la segunda que ataca a Big Data. Y además, en caso de que hubiera escenarios fallidos con la configuración que tenemos, habría
pasado algo como esta captura que os pongo aquí, donde vemos, por una parte, la descripción del escenario, vemos la aserción que falla y vemos también una captura de pantalla que está aquí en pequeñito de cuál es el trozo en el que, el momento justo en el que ha fallado. Y respecto a la presentación que teníamos preparado, esto sería todo. Daros las gracias y si queréis preguntarnos algo, pues adelante. Vale, parece que no hay preguntas por los que se han conectado. Pues con esto quedaría un poco el webinar mostrado. Como se ha grabado, se podrá ver en los canales de Profile y se enviará a los asistentes el enlace para verlo. Así que, como decía José Luis, muchas gracias por asistir. Vale, entonces ya sí que creo que Miriam paramos un poco la grabación y ya hemos terminado. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.